Al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 13:12. Así lo dijo Jesús. Y aunque muchos no lo sepan, esa frase ha guiado en la práctica la vida de millonarios innovadores y visionarios que jamás pisaron una iglesia. Pero entendieron que la abundancia no es un milagro, es una consecuencia. Esta es la historia de dos hombres que parecían estar en extremos opuestos. Uno lo tenía todo, pero se sentía vacío. El otro no tenía casi nada, pero soñaba con llenar su mesa. Ninguno conocía al otro, y, sin embargo, un día sus caminos se cruzaron sin saberlo, porque hay tesoros que se descubren solo cuando dejas de buscar lo tuyo y empiezas a sembrar para otros. Esta es la historia de los tesoros invisibles. Luis tenía 38 años, era electricista, pero desde hacía un año solo conseguía trabajos esporádicos. Vivía en un cuarto alquilado en la ciudad más pobre de la capital, junto a su esposa, Elvira, y su hija, Solange, de 6 años. No tenían lujos, apenas lo justo, a veces ni eso, a veces arroz con huevo, a veces solo arroz, a veces solo fe. Pero Luis tenía un sueño, uno que repetía casi a diario. Algún día vamos a salir de esto. Quiero ser como ese señor Martín del programa. Mira cómo habla, cómo viste, cómo vive. Martín era un contador que salía en un canal de emprendimiento. Hacía tutoriales, daba consejos sobre finanzas y contaba su historia de superación. Luis lo escuchaba religiosamente en su celular viejo, con auriculares parchados, mientras arreglaba cables o esperaba en los paraderos. Y lo admiraba, lo idealizaba, soñaba con un futuro como el suyo. Aunque no sabía que, del otro lado de la pantalla, Martín ya no se sentía tan completo. Un día, en uno de esos trabajos esporádicos, Luis fue a hacer una reparación a un edificio de oficinas. Al terminar, pasó por el comedor de empleados. En la televisión estaba una noticia. Millonario anónimo dona su fortuna tras leer el Evangelio de Mateo. «Ya no quiero ser el joven rico que se va triste», dijo el millonario. Luis no entendió mucho al principio, pero al volver a casa buscó esa historia, la encontró, y junto con ella, una frase que lo descolocó. «Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo». Luis no sabía si reír o enojarse. Él era el pobre. ¿Qué iba a vender? ¿Qué iba a dar? Pero esa noche algo se movió en su interior. Empezó a preguntarse si el tesoro del que hablaba Jesús era solo para ricos, o si también había uno oculto para los que casi no tienen nada. Esa fue la grieta. La primera rendija por donde le empezó a entrar la luz. Días después, su esposa Elvira llegó con una noticia. La hija de su amiga, una niña de 7 años, necesitaba una operación urgente. Y no tenía quien la ayudara. Luis dudó, tenía guardados $180. Era poco, pero era todo lo que tenían para pasar la semana. Esa noche no pudo dormir, sintió rabia, injusticia, impotencia, pero también una voz persistente. Dalo poco, porque eso también es semilla. A la mañana siguiente entregó el dinero, no con alegría, con miedo, con dudas, pero también con una extraña paz. Ese día, cuando fue a recoger a su hija del colegio, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Un grupo de madres se organizaba para llevar víveres a otra familia sin comida. Nadie tenía mucho, pero todas compartían algo y por primera vez Luis sintió que la pobreza no siempre es carencia. A veces es un puente. Esa semana fue dura. No hubo carne, no hubo leche, solo lentejas y agua hervida. Y un día Solange preguntó: «¿Hoy no hay nada, papá?». Luis se sintió pequeño, fracasado, quiso llorar, pero sonrió y le dijo: «Hoy hay amor, mañana veremos qué más hay». Esa noche no durmió, pensó en todo lo que no podía darle a su hija y sintió, por primera vez, que su sueño de ser como Martín ya no lo llenaba. No quería tener para presumir, quería tener para dar, para servir, para estar presente. Al día siguiente lo llamaron de una parroquia. Necesitaban a alguien que ayudara con instalaciones eléctricas a cambio de comida para su familia. No era un contrato, pero era algo. Aceptó. Durante las semanas siguientes, trabajó sin quejarse, y mientras conectaba focos y enchufes, escuchaba las lecturas de misa. El ambiente era distinto, sencillo, sin grandes discursos,
pero con verdad. Y un domingo escuchó esta parábola. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y entonces lo entendió. Él no tenía que comprar un campo. Ya estaba parado sobre él. Su familia, su servicio, su humildad, su fe, eso era su campo. Pasaron los meses. Luis nunca se hizo rico, pero se convirtió en un referente en su barrio. Ayudaba a instalar cocinas comunales, enseñaba electricidad básica a jóvenes, daba talleres los sábados para madres emprendedoras que querían aprender a instalar un foco, conectar una toma sin depender de nadie. Una tarde, durante uno de esos talleres, una señora le preguntó: ¿Usted estudió en alguna universidad? Luis sonrió. No, señora, solo estudié lo que se aprende cuando uno tiene que elegir entre rendirse o servir. Y ella le respondió: Pues usted enseña mejor que muchos con título, usted enseña con vida, no ganó más dinero, pero ganó otra cosa, respeto, dignidad, propósito, y un día, su hija Solange escribió en un papel de colores: Mi papá me enseñó que el tesoro más bonito no se guarda, se comparte. Luis leyó eso, y por primera vez en mucho tiempo lloró sin miedo. A kilómetros de allí, en un departamento elegante y silencioso en el barrio más rico, caro y pudiente de la capital, Martín, el hombre que Luis admiraba desde lejos, acababa de cerrar su laptop, no por cansancio, sino por una sensación que no lograba explicar. Llevaba meses sintiéndose desconectado, como si sus logros ya no tuvieran sabor. Había publicado su 5º curso en línea, tenía miles de suscriptores y una agenda llena de invitaciones, pero en las noches, cuando se quedaba solo frente al televisor apagado, se preguntaba en silencio: ¿de qué sirve todo esto si no cambia nada dentro de mí? Martín había seguido todas las reglas: trabajar duro, ahorrar, invertir, crecer. Se había construido a sí mismo desde abajo. No venía de una familia rica, pero sí había tenido oportunidades que otros no tuvieron y supo aprovecharlas. Sin embargo, el precio no estaba en los libros de finanzas. Últimamente, todo le parecía ruido. Sus hijos ya no lo buscaban. Su esposa, Clara, era una sombra en casa. Las comidas eran silenciosas. Los domingos se habían convertido en días de emails. Lo más doloroso no era la distancia. Era saber que él mismo la había acabado. Un día, mientras estaba en un ascensor lleno de ejecutivos jóvenes que hablaban de criptomonedas, sintió un mareo. El aire se volvió denso. Su visión, borrosa. Lo llevaron a emergencias. Presión alta, fatiga crónica, ansiedad acumulada. El médico le dijo sin rodeos: si no desacelera, la próxima vez puede ser irreversible. Esa noche lloró solo en el estacionamiento de la clínica, y no por miedo a morir, sino porque no estaba seguro de haber vivido como realmente quería. La semana siguiente, mientras cenaba solo frente a la computadora, escuchó por casualidad una entrevista en la radio parroquial. No sabía por qué la dejó sonar. Tal vez porque ya no tenía fuerzas para cambiar de emisora. Y ahí escuchó la historia de un hombre que se convirtió en referente en su comunidad. Un electricista llamado Luis, que sin fama, sin diplomas, sin presupuesto, había enseñado a madres y jóvenes a ser independientes, a iluminar sus casas, a creer que podían. Luis no tenía mucho, decía el locutor, pero sembró lo que tenía y por eso su comunidad hoy florece. Martín se quedó inmóvil. Luis. Ese era el mismo nombre del tipo humilde que le había hecho una pequeña reparación meses atrás. Martín no recordaba bien su cara, pero sí su educación, su mirada humilde, su silencio respetuoso. De pronto, todo lo que enseñaba sobre abundancia se le hizo pequeño. Él hablaba de multiplicar dinero. Luis estaba multiplicando vidas. Martín sintió vergüenza, pero también un extraño tipo de esperanza. Como si aún no fuera tarde para encontrar un nuevo propósito. Esa noche Martín no pudo dormir. Al día siguiente canceló sus reuniones. Pidió hablar con Clara. Le dijo: siento que he estado construyendo una casa sin ventanas. Tiene paredes fuertes, techo seguro, pero no entra el sol, me olvidé del sol. Ella lo miró sin decir nada, y lloró en silencio. Le tomó la mano. Fue la primera vez en años que no discutían, solo se escuchaban. Los días siguientes fueron incómodos, internamente violentos.
Dejó de revisar sus métricas de éxito. Abandonó una conferencia donde era invitado estrella. Canceló una mentoría con pago por adelantado. Fue criticado. Llamado irresponsable. Pierde seguidores. Lo acusan de bipolar. Pero también comenzó a cenar en familia, caminar sin celular, escuchar y a escribir de nuevo. No sobre dinero, sino sobre propósito. Meses después, en una tarde de enero, bajo un atardecer hermoso, una tormenta eléctrica había dejado sin luz a varias zonas del barrio de Luis, y la parroquia donde trabajaba Luis servía como albergue improvisado. El generador había colapsado, no había agua, no había comida suficiente, y la ayuda no llegaba. Martín, que venía colaborando silenciosamente con la parroquia desde hacía unas semanas, se encontraba en el lugar. No sabía qué hacer, se sentía inútil, tenía los medios, pero no la sabiduría técnica. Luis, al verlo nervioso entre cajas de víveres, se le acercó y preguntó: ¿Usted es el señor Martín? Martín asintió. Luis sonrió y dijo: Yo soy Luis, el del testimonio en la radio. Qué gusto conocerlo por fin. Vamos a ponerle luz a esto. Y así fue. Luis improvisó un sistema de emergencia. Martín manejó a oscuras hasta conseguir baterías. Se turnaron sin hablar de logros ni pasados. Solo acción, fe, presencia. Un anciano en silla de ruedas se les acercó y dijo: Esto que hacen no se enseña, se siente. Y cuando por fin la luz volvió, lenta e intermitente, pero viva, todos aplaudieron como si fuera un nacimiento. Fue entonces que Martín, sin pensar, le tendió la mano a Luis, pero esta vez no fue un saludo, fue un pacto. Vamos a trabajar juntos, dijo, pero no como antes. Vamos a hacer algo que no tenga precio. Luis lo miró desconcertado. ¿Cómo qué? Martín sacó su libreta. Dibujó una idea. Una red de oficios con propósito. Electricistas, costureras, maestros, contadores, enseñando con amor lo que sabían, pero con un modelo nuevo. Quien da, gana, y quien recibe, devuelve multiplicado. Comenzaron en la parroquia, luego en el barrio, luego en otros distritos. Martín volvió a usar su voz, pero ahora para amplificar otras. Luis organizaba talleres, arreglaba techos, daba clases. Sin buscarlo, las redes comenzaron a hablar, y la prensa y las marcas y los donantes. Un día, un empresario europeo los buscó. ¿Cómo hicieron todo esto sin capital inicial? Martín respondió sonriendo. Usamos un principio antiguo, y apuntó en una pizarra. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo 13:12. 2 años después, Luis tenía su propia empresa de soluciones comunitarias. Ganaba bien, tenía más de 40 personas contratadas, y cada semana donaba el 10% a iniciativas invisibles. Martín había escrito un libro, Número de Finanzas, sino de fe aplicada. Lo llamaron Economía del Reino, y se volvió bestseller en lugares donde la gente ya no creía en milagros, pero sí en acciones con alma. Un día cualquiera, en una feria, Luis y Martín estaban de pie ante una fila de jóvenes. Uno de ellos, con una Biblia vieja en la mano, les preguntó: ¿Y todo esto empezó con qué? Luis lo miró y dijo: con hambre. Martín agregó: y con la certeza de que el verdadero capital es lo que haces cuando nadie te ve. Los tres se miraron y rieron, como quien recuerda que todo lo más valioso siempre estuvo escrito. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 13:12. No es castigo, es ley. Lo que siembras con fe, florece. Lo que escondes por miedo, se seca. Luis no tenía casi nada, pero lo poco que tuvo, lo entregó. Martín lo tenía todo, pero no encontraba su campo hasta que lo sembró junto a Luis. Ambos son ricos ahora, pero no porque lo buscaron, sino porque aprendieron a multiplicar lo invisible. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde está tu tesoro? Tal vez no en lo que tienes, sino en lo que estás listo para dar. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si tu corazón aún está perdido, quizás es hora de mirar mejor tu campo y encender la luz que otros están esperando.